En el video de hoy te voy a enseñar cómo hacer que la batería de tu celular dure muchísimo más. En algunos modelos de celular ahorrarás desde un 20 incluso hasta un 40% de batería. Y de esa manera puedes tener cargado tu celular muchísimo más tiempo. Si quieres ahorrar batería, pues te invito a que veas todo el video. Hola mis amigos de YouTube, ¿cómo están? Yo soy Dixon2121. Bienvenidos a mi canal de YouTube, donde somos amantes de la tecnología como tú. Así que si eres nuevo te invito a que te suscribas y actives la campanita para que YouTube te notifique cada que yo suba video. ¿Tienes problema con la batería de tu celular o cargas tu celular y en poco tiempo se te descarga? Si tienes este problema y no sabes qué hacer, entonces este es tu video. Lo único que tienes que hacer para ahorrar batería es ver el video y seguir los pasos que yo haré. Con esto te aseguro que tendrás muchísima más batería y solucionarás tu problema que tienes en tu celular. Lo que vamos a hacer es vamos a descartar que la batería esté dañada probando estos trucos. Ya si estos trucos pues no te funcionan, pues ya puede ser la batería que esté dañada. Lo primero que tenemos que ver es que tengamos el cargador original. Tenemos que tener el cargador original de nuestro teléfono, porque si usamos cargadores que no son originales se daña la batería o la carga no te dilata. A mí me sucedió ese problema, la carga se va muchísimo, muy rápido por usar cargadores que no son originales. Vamos a revisar que el cargador esté bien, revisemos que no esté dañado o sucio. Si quieres saber si tu cargador o la entrada del celular está dañada y cómo arreglarla, aquí abajo te dejo un enlace a un video donde te enseño cómo solucionarlo. Te recomiendo que después de ver este video lo vayas a ver para que descarte esa posibilidad de que sea la entrada del cargador o el cargador a la hora de conectarse. Si ya lo revisaste muy bien y todo está bien, entonces vamos al siguiente paso. Recuerda revisar muy bien que no tenga suciedad, que no esté dañado, que no esté flojo a la hora que lo metas. Asegúrate muy bien de eso, ya que eso puede ser que no te esté cargando la batería, y si ves que carga, entonces puede ser algún problema interno que provoca a la hora que está conectado el cargador. Así que asegúrate bien ahí de que esté bien, que queda bien, porque si tienes que cambiar el cargador, pues tienes que cambiar el cargador obviamente. Ahora vamos con el siguiente paso, pero primero suscríbete al canal, suscríbete, es gratis y vas a aprender muchísimos trucos aquí en el canal, así que te doy unos segundos para que vayas y te suscribas. Listo, ya te suscribiste, muy bien, pues continuamos con el tutorial y gracias por suscribirte. El siguiente paso para que la batería dure muchísimo más y te rinda muchísimo, lo que vamos a hacer es cerrar las ventanas flotantes. Eso es en el caso de que estés jugando, te voy a recomendar esta parte. O si vas a usar Facebook, pues haz esto primero, cerrar todas las ventanas flotantes para que la batería te dure muchísimo más. Bien, esto todos lo sabemos, cómo cerrarlas. Le damos a cerrar todo y las cerramos. Como ven, ahí está listo. Una vez hecho esto, vamos al siguiente paso para poder ahorrar muchísima más batería. Lo que vamos a hacer es irnos a ajustes. Bajamos la pestaña de ajustes, nos metemos a ajustes. Una vez acá, lo que vamos a hacer es buscar la batería. Vamos a buscar en la parte donde da buscador, la burbuja, le damos y escribimos batería. Ya lo tenía aquí, lo había buscado. Y como pueden ver, se nos abren todas las opciones del menú de la batería. Aquí vamos a hacer algunos ajustes para poder ahorrar la batería, por si puede ser ese el problema también, que no está bien ajustado o algunas aplicaciones están consumiendo demasiada batería y por eso no te dilata la batería. Así que vamos a solucionar algunos problemas por acá. Antes de continuar, también tengo que decirles que en algunos teléfonos celulares pues suele cambiar el nombre de los ajustes, así que te recomiendo que averigües en qué ubicación se aparecen estas opciones y qué nombre aparece en tu modelo. En este caso yo estoy usando un Samsung A31, así que si es otro modelo el que estás usando tú o tienes el problema, pues averigua cómo aparecen las opciones para que lo hagas como yo lo hago y puedas ahorrar batería. Una vez acá, como pueden ver, vamos a darle donde dice batería y se nos abre. Ahora vamos a darle donde dice uso de baterías, picamos ahí y como pueden ver aquí están todas las aplicaciones que nos consumen la batería. Así que desde acá ya empezamos a ahorrar batería. Como pueden ver, aquí están todas las aplicaciones que están consumiendo batería. Aquí una por una pueden irlas cerrando. Le picamos en cada una y pueden suspenderlas. Pueden suspender las aplicaciones que menos usan, las pueden ir suspendiendo una por una. Y así ir ahorrando más batería, porque puede ser que algunas de ellas consumen más. Pueden ver aquí Spotify Premium me está consumiendo un 12%, YouTube un 9%, TikTok 8%, servicio de Google Play un 6.3% de batería, WhatsApp un 4% y así sucesivamente.
Todas aquí te va mostrando las aplicaciones que más batería te están consumiendo, así que puedes ir suspendiendo una por una las que menos uses. Vamos a regresarnos, nos regresamos, le damos atrás nuevamente y vamos a darle donde dice optimizar uso de batería, le damos ahí. Una vez acá vamos a darle donde dice optimizar uso de batería, le picamos ahí. Y como pueden ver, aquí están todas las aplicaciones que se pueden optimizar. ¿Cómo hacemos eso? Pues le damos acá y damos donde dice optimizar todas. Como pueden ver, aquí ya estaría listo. Yo no lo voy a dejar así porque si no se me puede cortar la grabación y no quiero cortar el video. Quiero mostrarle todos los pasos que yo estoy haciendo, así que voy a regresarme a no optimizadas. Pero tú la puedes dejar en optimizada para que la batería te dilate muchísimo más. Ya con esto ya tu batería te durará muchísimo más. Y si todavía tienes el problema de la batería, pues te recomiendo que lo formatees. Si no sabes cómo hacerlo, acá abajo te voy a dar un enlace y por acá también te voy a dar una ubicación donde puedes ir a ver un video donde yo te enseño cómo formatearlo. Ese ya es en el caso extremo. Digo, si los problemas siguen, pues ya tienes que ir donde el técnico. Ya puede ser la batería que está dañada, está inflada, pero ya es un problema de la batería y necesita cambiarse. Así que te recomiendo que vayas y lo revises y preguntes. Si lo sabes cambiar tú la batería, pues felicidades. Si no, te recomiendo que vayas. Espero les haya ayudado, mis amigos. Espero les haya servido este pequeño tutorial. Espero les haya resuelto el problema de la batería, ya que es un gran problema que a todos nos ha pasado en alguna ocasión. También te invito a que compartas este video en tus redes sociales con tus amigos, así que comparte este video full en todas tus redes, en todas partes, y suscríbete si eres nuevo. Por mi parte es todo, mi gente. Espero les haya gustado el tutorial. Si es así, por favor regálame me gusta y nos vemos en el siguiente video. Chao, hasta la próxima, cuídense.